Las copas de cristal tintinearon cuando Elizabeth Winters levantó la mano para hacer otro brindis en su impecable comedor en el Upper East Side. Por mi brillante hijo, Thomas, anunció con ese tono de certeza aristocrática, por finalmente convertirse en socio pleno en Goldman Sachs. Me senté en silencio con mi uniforme de enfermera arrugado, habiendo venido directamente de mi turno nocturno en el Hospital Metropolitano Memorial. Mi nombre es Grace Cheney, para mi suegra. No era más que la enfermera de turno nocturno que de alguna manera había atrapado a su precioso hijo en el matrimonio. Lo que ella no sabía era que, a partir de mañana por la mañana, yo sería su jefa. Grace, querida, la voz de Elizabeth resumaba dulzura falsa. ¿No pudiste al menos cambiarte antes de venir a la cena familiar? Esos uniformes difícilmente son apropiados para una reunión de los Winters. Sentí como Thomas se tensaba a mi lado. Mamá, Grace vino directamente de salvar vidas en urgencias. Creo que podemos perdonarle la vestimenta. ¿Salvar vidas? Elizabeth se rió, compartiendo una mirada cómplice con sus amigas del club de campo. Por favor, Thomas. Ella solo reparte aspirinas y cambia sábanas. No exageremos. Si tan solo supiera que, mientras hacía esos turnos nocturnos, había estado orquestando la mayor adquisición hospitalaria en la historia de Nueva York, la empresa de salud de mi abuelo, que heredé el año pasado. Acababa de cerrar un acuerdo de 2.000 millones de pesos para tomar el control de todo el sistema hospitalario metropolitano, incluyendo el hospital donde Elizabeth reinaba como jefa de cirugía. En realidad, dije suavemente, hoy asistí en una toracotomía de emergencia. El paciente sobrevivió. Elizabeth agitó la mano con desdén. Cualquiera puede asistir. Se necesita verdadera habilidad para dirigir un departamento de cirugía, algo que jamás entenderás. Pensé en los informes en mi escritorio que detallaban la tasa de éxito en declive de su departamento, las quejas sobre su favoritismo y la documentación de procedimientos facturados pero nunca realizados, evidencia que recopilé durante mis insignificantes turnos nocturnos. Más vino. Grace, Amanda, la hermana de Thomas, ofreció, tratando de aliviar la tensión. Ella, al menos, siempre había sido amable conmigo. No, gracias, rechacé cortésmente. Tengo una reunión temprano mañana. Elizabeth no pudo resistirse. Oh, ¿un seminario sobre cómo tender camas en el hospital? La mesa estalló en risitas educadas. Vi que Richard, el padre de Thomas, le lanzaba a su esposa una mirada de advertencia. Siempre había parecido incómodo con la forma en que me trataba, aunque nunca la contradecía abiertamente. Algo así, respondí, pensando en la junta directiva programada para las 9 a.m., donde se anunciaría la nueva propiedad. Conocí a Thomas hace 2 años cuando vino a urgencias por una lesión menor. A diferencia de su madre, él veía más allá de los títulos y el estatus. Se enamoró de mí, no de la riqueza o conexiones de mi familia. De hecho, nunca le conté sobre mi herencia ni sobre la empresa de mi abuelo. Igual que Elizabeth, él creía que yo era solo una enfermera dedicada trabajando turnos nocturnos para pagar mis préstamos estudiantiles. Aún no entiendo, continuó Elizabeth, encantada con su tema favorito. ¿Por qué insistes en trabajar en esos horribles turnos nocturnos? Thomas gana más que suficiente para mantenerte, a menos que... Entrecerró los ojos. ¿Estás guardando un fondito en caso de que las cosas no funcionen? Mamá, protestó Thomas, pero ella no había terminado. Es una preocupación válida, querido. La familia Winters tiene ciertos estándares, ciertas expectativas, y, francamente, una enfermera de turno nocturno que ni siquiera sabe vestirse adecuadamente para una cena no las cumple. Pensé en las últimas palabras de mi abuelo, mira cómo la gente trata a quienes creen inferiores a ellos. Eso revela su verdadero carácter. Él construyó su imperio de salud desde cero, comenzando como conserje de hospital mientras pagaba su carrera de medicina. Simplemente creo en ganarme la vida por mi cuenta, respondí en voz baja. Elizabeth resopló. ¿Ganar? Por favor, ¿sabes cuánto fue el bono de Thomas este año? Más de lo que ganarás en una década cambiando sábanas. Lo sabía. De hecho, así como sabía que el departamento de cirugía del Hospital Metropolitano, bajo el liderazgo de Elizabeth, tenía la tasa de mortalidad más alta de la ciudad, un dato cuidadosamente oculto de los registros públicos, pero evidente para cualquiera con acceso a los datos reales. Hablando de dinero, Elizabeth se dirigió a toda la mesa. ¿Sabían que ella se negó a firmar un acuerdo prenupcial? Probablemente esperando quedarse con la mitad de la fortuna de Thomas cuando... Basta, mamá. Interrumpió Thomas con voz firme. Decidí no firmar un prenupcial porque confío en mi esposa, y agradecería que le mostraras algo de respeto. El rostro de Elizabeth se endureció. ¿Respeto? Es una enfermera de turno nocturno que se casó muy por encima de su posición.
Lo único que respeto es el juicio de tu padre y el mío al saber que este matrimonio no durará. La habitación quedó en silencio. Incluso los aduladores de Elizabeth parecían incómodos. Me puse de pie lentamente, justo cuando mi localizador vibró convenientemente. Me necesitan en el hospital, dije con calma. Gracias por la cena. Huyendo otra vez, Elizabeth llamó detrás de mí. Supongo que eso pasa cuando sabes que no perteneces. Thomas comenzó a seguirme, pero le hice un gesto para que se quedara. Termina la cena con tu familia, dije suavemente. Hablaremos después. Mientras conducía de regreso al hospital, pensé en la junta directiva de mañana, en los cambios que barrerían con el hospital metropolitano una vez que se anunciara la adquisición, en la cara de Elizabeth cuando se diera cuenta de quién realmente pertenecía en el mundo de la salud. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi abogado. Todo listo para mañana, la junta es a las 9 de la mañana. Sonreí, recordando la sabiduría de mi abuelo sobre el carácter y el poder. Elizabeth Winters estaba a punto de aprender que el verdadero valor no se mide por apellidos o estatus social, sino por cómo tratas a las personas cuando crees que tienes todo el poder. Y mañana, el equilibrio de poder iba a cambiar drásticamente. A la mañana siguiente, llegué al hospital metropolitano vistiendo un traje Chanel hecho a la medida en lugar de mi uniforme de enfermera. El guardia de seguridad me miró 2 veces, nunca había visto a la callada enfermera nocturna vestida así. Buenos días, Joe, lo saludé como siempre. ¿Cómo va Annie con sus solicitudes para la universidad? Él sonrió con orgullo. La aceptaron en la escuela de enfermería, justo como quería, aunque con esos costos de matrícula. Sonreí, pensando en el fondo de educación para empleados que ya había planeado como parte de la transformación del hospital. Algo me dice que las cosas están a punto de mejorar. La sala de juntas estaba en el último piso, con vistas impresionantes de Manhattan. Elizabeth ya estaba ahí, reinando entre sus aliados, probablemente planeando a qué enfermeras regañar hoy. Apenas me miró cuando entré. Creo que estás en el lugar equivocado, dijo con desdén. La estación de enfermeras está en el segundo piso. En realidad, respondí, tomando asiento en la cabecera de la mesa, estoy exactamente donde debo estar. Antes de que pudiera contestar, entró mi abogado, seguido por los actuales miembros de la junta del hospital y varias caras desconocidas, ejecutivos de la empresa de salud de mi abuelo. ¿Qué está pasando?, exigió Elizabeth. ¿Quiénes son estas personas? ¿Y por qué ella está sentada ahí? El presidente de la junta, el señor Stevens, carraspeó. Si todos pueden tomar asiento, tenemos anuncios importantes el día de hoy. Primero, comenzó mi abogado, me gustaría presentar a la nueva dueña del sistema hospitalario Metropolitan Memorial, la doctora Grace Chen, CEO de Chen Healthcare International. La sala quedó en silencio. El rostro de Elizabeth se puso de un tono pálido interesante. Esto debe ser una broma, balbuceó. Para nada, dije con calma, abriendo mi portafolio. Chen Healthcare ha adquirido todo el sistema de hospitales Metropolitan. A partir de las 9 de la mañana de esta mañana, somos dueños de los 15 hospitales, incluyendo este edificio principal. Pero tú eres una enfermera, tartamudeó Elizabeth. También soy médico con licencia, tengo un MBA de Harvard y un doctorado en Administración de Sistemas de Salud, la corregí. El trabajo como enfermera en el turno nocturno fue parte de mi evaluación de las operaciones del hospital. Mi abuelo creía que la mejor manera de entender un sistema de salud era desde abajo. Comencé a repartir carpetas a los miembros de la junta. Dentro encontrarán informes detallados sobre el desempeño de cada departamento en los últimos 2 años. Notarán ciertos patrones preocupantes en el departamento de cirugía. Las manos de Elizabeth temblaron al abrir su carpeta. Ahí estaba todo, la evidencia documentada de su negligencia, favoritismo y prácticas fraudulentas de facturación. Esto es absurdo, protestó. ¿No puedes simplemente venir aquí? En realidad, sí puedo. Y ya lo hice. Proyecté un gráfico en la pantalla. Bajo tu liderazgo, la tasa de mortalidad del departamento de cirugía ha aumentado un 40%. Las quejas de los pacientes se triplicaron. La rotación de personal junior está en su punto más alto. Esos números no son precisos. He tenido 2 años para recopilar datos, Elizabeth, la interrumpí. 2 años de turnos nocturnos observando cómo realmente funciona este hospital. 2 años documentando cada incidente que encubriste, cada candidato calificado que pasaste por alto porque no pertenecía al círculo social adecuado, cada procedimiento que facturaste pero que delegaste a residentes. Los miembros de la junta hojeaban sus carpetas, sus rostros cada vez más serios. Los aliados de Elizabeth de repente estaban muy interesados en sus teléfonos. Doctora Winters, dijo el señor Stevens con voz pesada,
Estas acusaciones son extremadamente serias. Son más que acusaciones, corregí. La Junta Médica Estatal ya ha sido notificada, al igual que la Comisión de Seguros respecto a la facturación fraudulenta. Elizabeth se levantó tan rápido que su silla cayó hacia atrás. ¿Planeaste esto? Todas esas noches trabajando como enfermera, fingiendo ser una don nadie sin valor, estabas espiándonos. No, Elizabeth. Estaba haciendo exactamente lo que dijiste que hacía, cambiando sábanas, asistiendo en cirugías, cuidando pacientes. Solo que también prestaba atención mientras lo hacía. Me dirigía a toda la Junta. Metropolitan Memorial solía ser el mejor hospital de Nueva York. Mi abuelo comenzó su carrera aquí como conserje. Creía en construir sistemas de salud que sirvieran a todos, sin importar su estatus social o conexiones. La siguiente hora fue un torbellino de revelaciones y renuncias. Elizabeth fue suspendida mientras se investigaban las acusaciones. Varios de sus aliados la siguieron rápidamente. Al mediodía, la dirección del hospital había sido completamente reestructurada. Pero esto no era solo por venganza, era por transformación. De ahora en adelante, anuncié, implementaremos cambios integrales. Cada empleado recibirá beneficios completos de educación. Las estructuras salariales serán equitativas entre departamentos. Los indicadores de atención al paciente serán transparentes y de acceso público. Miré a Joe, el guardia de seguridad, a través de las puertas de cristal. Y estamos estableciendo un fondo de educación para empleados de 50 millones de pesos, efectivo de inmediato. Después de la reunión, encontré a Elizabeth en su oficina, empacando sus cosas. ¿Por qué?, exigió. ¿Por qué trabajar como enfermera cuando eres dueña de toda la empresa? Porque así es como aprendes lo que realmente necesita un hospital, respondí. No con reportes trimestrales o galas benéficas, sino desde las personas que hacen el verdadero trabajo de salvar vidas. ¿Thomas sabe?, preguntó en voz baja. Ahora sí. Me giré y vi a mi esposo en la puerta, aún con su traje de Goldman Sachs. El presidente de la Junta me llamó, dijo, mirándonos a ambas. Dijo que debía saber lo que pasó. Thomas, querido, comenzó Elizabeth. Él levantó la mano. 2 años, mamá. 2 años insultando y menospreciando a mi esposa, llamándola inútil, tratándola como si no valiera nada. Y todo ese tiempo, ella trabajaba turnos nocturnos, no porque necesitara hacerlo, sino porque quería entender cómo mejorar las cosas. 6 meses después, Metropolitan Memorial se había transformado. Las tasas de mortalidad cayeron. La satisfacción del personal aumentó. El fondo educativo ya había ayudado a 30 empleados, incluida la hija de Joe, a perseguir títulos avanzados. Sigo trabajando turnos nocturnos ocasionales, ahora oficialmente como CEO y enfermera. Me ayuda a mantenerme conectada con lo que más importa, el cuidado real de los pacientes. El uniforme de enfermera nunca me hizo menos. Ahora sé que es el símbolo de alguien que entiende que el verdadero valor de la atención médica no se mide en estatus o apellidos. Se mide en vidas salvadas, personas ayudadas y sistemas transformados para mejor, incluso si ese cambio viene de alguien que alguna vez pensaron que era solo una enfermera de turno nocturno.